Bom pessoal, então retomando a nosso vídeo anterior, eu queria, antes de começar a falar um pouco sobre a origem desta escola e sua perspectiva teórica, de que estou ciente de que para muitos de vocês por aí van a creer que por causa de una cuestión lingüística, como falaban en el video de presentación, fica complexo de entender algunos conceptos e ideas de esta escola. Mas vean que Hugo esclareza que esa complejidad debe ser en parte no por una cuestión lingüística mía, sino también por una cuestión de que es la primera vez de voces, o la grande mayoría, que comienzan a tener aproximación, una proximidad, un inicio con estas teorías de comunicación. Y realmente esta escuela de Chicago y la escuela de Palo Alto, como vamos a ver, inicialmente cuando uno se coloca de frente por primera vez con ellas, ahí apareció un cartaz, disculpen, decía, cuando uno se coloca en primera aproximación, nos parece que estamos hablando chino básico, y estoy brincando con eso, porque realmente hablar de comunicación, hablar de interacción, hablar de relacionamientos y cómo se construye lo que a gente determina como la realidad social, nuestra vida social, es difícil en interpretar y entender lo que los autores nos están queriendo pasar. Esto es lo que yo decía y tiene mucho relacionamiento con la primera aula sobre qué es la comunicación. ¿Se lembran cuando yo decía, preguntaba que por ahí un colega o un amigo, un pariente nos decía, ¿qué es la comunicación? Y la gente no sabe muy bien qué responder, porque la comunicación es un proceso, que digamos, no es un objeto, así en el sentido como un carro, que yo veo, lo toco, lo percibo. Aquí en el proceso de comunicación, un proceso psicológico, un proceso cognitivo, un proceso complexo social, que a gente tiene que se deter y observar y refletir y hasta tiene mucho de psicología, ¿no? De preguntarnos y ver por qué algunas cosas nos producen a nivel social ciertas mágoas, ciertas alegrías, satisfacciones, insatisfacciones, por qué tenemos momentos difíciles en la vida, por qué por momentos estábamos tristes, por qué por momentos estamos alegres. Y cuánto de esa alegría y esa tristeza o esa magua, algunas son propias nosas, insatisfacciones nosas, mas muchas veces acontece que se da a partir de una problemática social, de cómo nos gusta inserirnos por ahí en el día a día de nuestra vida social, por el ambiente social, sea familiar, sea laboral, sea en universidades, por los ambientes donde la gente transita, que algunos son ambientes por ahí más complejos, son difíciles, son situaciones problemáticas, o como mi relacionamiento, por ejemplo, hay gente que por ahí fala, yo tengo un relacionamiento con una persona que es tóxico, mas yo gosto de esa persona, más es tóxico, en el sentido que no es equilibrado, que va por momentos de mucha intensidad, de buenos sentimientos, y por ahí pasa violencia verbal, física y constreñimientos. Entonces así, el ser humano es un bicho, somos un bicho muy complejo. Lo que esta escuela de Chicago, lo que ven atrás para nosotros, y va a traer un antecedente, son las primeras aproximaciones a entender cómo la comunicación, y por eso digo que comunicación, decía también en el anterior primer vídeo de habla, no significa solamente información, sino que aquí la comunicación cría y va a segmentar, va a edificar lo que llamamos en grande parte como, o conocemos como realidades sociales, la realidad de nuestra vida. ¿Y
qué interpretamos por realidades, y qué interpretamos por lo normal, y qué interpretamos culturalmente por lo anormal, qué es lo que nos llama la atención, qué nos provoca rechazo, qué nos provoca satisfacción. Con todas esas conjunto de emociones y de cuestiones de vida, la comunicación cumple un papel fundamental. Y eso es lo que yo quiero traer para ustedes, intentar traducir para ustedes, para que entendan estas teorías. Bueno, no me quiero ir muy longe con esto, sobre una forma de esclarecimiento me parece importante, y no solamente hablar de una teoría, sino que no van a entender. Entonces, así, siempre façam dos cosas para entender estas teorías o cualquier otra: conocer en qué momento, cómo era el contexto histórico, político, cultural, social cuando surgen estas teorías, cosa que voy a hacer ahora. Y paralelamente vamos pensando en el mundo contemporáneo actual nuestro, cómo lo que los autores nos está falando lo podríamos pensar en nuestra cultura contemporánea, en nuestra vida actual, a partir de las realidades, porque pasaron muchos años ya de la década del 30 del século pasado al 2020, entonces mucha cosa, mucha agua pasó pela ponte, corrió pela ponte, metafóricamente hablando. Entonces tenemos que, más no quiere decir que es ultrapasado, muchos de los que los autores nos están colocando, vamos a ver que tienen mucha cosa de actual ainda, porque es el ser humano que está de fondo, Pues bien, para que podamos entender cómo la cabeza estos autores se preocupan por ciertos fenómenos, se interesan por ciertos fenómenos de comunicación, y por esto se llama la vida social, cómo funciona esto de vida social, vamos a iniciar aquí rápidamente cómo se origina la Escuela de Chicago. Fue fundada en el século XIX, fin del século XIX, fue patrocinada por un empresario que hasta el día de hoy es muy conocido a nivel internacional, que es John Rockefeller, que fue el magnata del petróleo en Estados Unidos, y símbolo del capitalismo y de la pessoa que era de varios recursos, que se fue rico, millonario, y también fue fundada por un ex pastor que de la iglesia bautista, que era Harper. Bueno, en esa universidad, esa primera universidad de Estados Unidos importante, que fue, como decía, en Chicago, va a ser creado el departamento de antropología y sociología, los cuales los tres autores que falei recién, que eran Parky, Bloomer y el otro también, ellos van a formar parte de ese departamento, de ese segmento de la universidad. Entonces ahí va a haber un trabajo de pesquisa, de investigación empírica, o sea, a partir de investigación, a partir de vivir experiencias, utilizar métodos cualitativos, para que ustedes entiendan rápidamente, los métodos cualitativos son aquellos que en la cual comienza a ver aplican entrevistas con otras personas, o sea, ya no hay cuantificar grandes números de población, sino de entender, tener una aproximación con el problema y con las personas más profunda, de entender el porqué de las cosas, por qué se dan los fenómenos, ¿tá? Y eso es lo que ellos intentan entender, por qué entender cómo funciona lo que llamamos de la vida social, el día a día, y cómo es tan complejo y hasta a veces problemático, y vamos a ver por qué ellos estaban interesados también en esta perspectiva. Bueno, lo que tenemos que entender, una cosa importantísima en el contexto, es cómo se conforma la ciudad de Chicago. Y vuelto de nuevo a pensemos cómo se conforma Porto Alegre, cómo se conforma San Pablo, cómo se forma Salvador de Bahía, los grandes centros urbanos que hoy en día conocemos. ¿Está cierto? Entonces tenemos que ver que para la Escuela de Chicago, estos autores, la ciudad se va a transformar en un grande laboratorio social, y van a ser los primeros, que ya voy a explicar por qué.
Pero entendamos que Chicago se va a constituir en ese periodo de fin del século XIX, inicio del XX, en una de las principales y mayores ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Y que de ter prácticamente ser un vilarejo en 1830 con 350 habitantes en 50 años, o sea, ya para 1880, 1890, va a pasar a tener prácticamente unos 3 millones de habitantes. ¿Y eso por qué va a acontecer esa grande migración, esa grande conformación, una grande urbe? Y por varias cuestiones que se van a dar al mismo tiempo. Primero tenemos un sistema de comunicación, de transporte, que va a ser la llegada de las ferrovías, que va a permitir que justamente de distintos lugares de Estados Unidos mucha gente pueda llegar y no solo personas, sino también objetos, materiales y demás, a través de ese flujo rápido de la comunicación ferroviaria. Eso va a llevar a una talla de crecimiento urbano y demográfico, populacional muy grande. ¿Sí? Disculpen que está apareciendo esa cosa en mi computador, más no le demos relevancia, ¿sí? Esa mensaje. Como decía, eso va a conformar una grande talla de crecimiento demográfico y van a llegar la más diversidad de personas, de inmigrantes de interior del país, como inmigrantes extranjeros que llegaban a los puertos de Estados Unidos, como de partes de Europa, alemanes, irlandeses, italianos, poloneses. Hay un film muy interesante que uno puede ver un poco de ese proceso migratorio, que se llama Gangues de Nueva York, un filme con Leonardo DiCaprio, que el filme no es por ahí muy tubo, más da a ver cómo Nueva York era realmente. Ahí vemos cómo se conformaba la ciudad de Nueva York, donde había lideranzas políticas y económicas de distintas orígenes de países, ¿no? Y eso es interesante, que lo que la gente ve aquí en Chicago, bueno, Nueva York también ve esa grande esa vivencia, esa formación. Entonces así, ese crecimiento populacional, demográfico, ayuda a impulsionar la industria, porque la industria precisaba realmente de mano de obra, ¿no es cierto? Y bueno, y mucha gente iba atrás de esos empleos que estaban ahí en manos de obra. Ahora, la llegada, por un lado, de grandes grupos sociales de distintas etnias y de nacionalidades y culturas y religiones, va a traer algunas consecuencias. Va a traer marginalidades, va a traer pobreza, va a traer violencia, va a traer obviamente los tumultos sociales, la conformación de sindicatos y greves operarias, o sea, va a traer atritos ideológicos entre capitalistas y las corrientes anarquistas y comunistas también. Y bueno, eso San Pablo también podemos, insisto, con el ejemplo, que valga la redundancia, es un ejemplo de lo que podemos hacer en paralelo con lo que aconteció en Chicago con lo que aconteció en la ciudad de Brasil, para que nos parezca algo más próximo esta teoría y no tan longe. No es que pasó solo en Estados Unidos, no, esto pasa también en nuestro país, aconteció en nuestro país, ¿tá? Más por otro lado también la conformación de grandes ciudades, de grandes urbes, no trae así problemas, también trae ventajas, como salientaba en el anterior vídeo, decía, bueno, trae esperanza de vida, mejor calidad de vida para ciertas personas, poder
desenvolver una idea, un emprendimiento, trouxe esperanza para una mejor condición de vida para mucha gente. Y también trouxe incentivos para qué? Para construir la vida artística, cultural, intelectual, local y regional. Por ejemplo, Chicago en la década del 30 va a ser un gran epicentro de la música de blues. Para aquellos que gustan de música como yo, va a ser el lugar donde se va a conformar una, como vos dices, dentro del blues, de la música del blues, un estilo muy importante, y pintura y un montón de cosas más. Entonces así, lo que la ciudad te da, la ciudad te quita también. Ese sería el lema, trae algunas potencialidades, desventajas, y también trae problemas. Entonces lo que tenemos que ir definiendo con esto es que para los autores de Chicago, esa transformación de la ciudad, de un vilarejo, pasa a ser una grande urbe, como una grande metrópoli, va a producir todas esas consecuencias, como estaba alencando, y va a traer grandes mudanzas estructurales, sociales, culturales, políticas y económicas en esas ciudades. Entonces vemos en ese gráfico ahí cómo se comienza a conformar el diseño de las ciudades como tal cual la conocemos ahora, las grandes ciudades. Bueno, en ese contexto va a traer todo ese proceso de industrialización, de operarios, de distintas clases sociales, podemos comenzar a pensar, los migrantes que intentan introducirse en ese mercado de trabajo y circuito económico, con dificultades, algunos, la gran mayoría viviendo en un límite, ¿sí? Ya venían de la pobreza, pero no fue tan fácil. Esa tierra prometida de ensueño no era tan así, como por ahí las compañías de inmigración europeas publicitaban. Muchos inmigrantes se daban contra la pared cuando llegaban a la realidad del país en la cual venían a residir. No era fácil. Bueno, tenemos ahí toda una grande urbe que mucha gente venía del sector rural, de comunidades rurales, y se tienen que tentar vivir en ese contexto caótico y fuerte de una experiencia en una ciudad, de vivir donde hay grandes conglomeraciones, donde también vemos problemas de alimenticios, de salud pública, cosas que no había, y lazos sociales, y de formar parte de una comunidad que ahí se pierde. Ahí en la ciudad uno termina siendo un número más, un CPF, como digo aquí brincando, en el contexto, ¿sí? Somos una grande masa donde es difícil sobresairnos, ¿no? Y bueno, ahí la ciudad detrás todo un montón de problemáticas. Ahora, como los pesquisadores de Chicago tienen una formación sociológica, psicológica, tenemos que entender que ellos tienen una pesquisa sociológica muy fuerte. La sociología tenemos que considerar que fue una de las primeras áreas de la ciencia social humanas, y que se va a importar justamente y se va a conformar como ciencia a partir de la eclosión de estos fenómenos sociales de creación de grandes urbes. ¿Por qué? Para poder entender la pesquisa sociológica intenta explorar cómo funciona la realidad social para poder comprenderla, colectar, interpretar datos, y tener ese abordaje más humanista. Son para que vos entiendan una cosa, cuando comienza a surgir las razones de violencia, inseguridad, asesinatos, en las grandes urbes, el sector de la ciencia dura, de los médicos sobre todo, ellos falaban de que el problema de las ciudades, de la violencia y demás, se daban por ahí por cuestiones, era una cuestión que se vaciaba una problemática en problemas sociológicos humanos, patologías, como fala la ciencia médica. Uno decía, tal persona, tal ser humano es un asesino porque tiene una cuestión patológica que explicaría ese accionar,
de ese ser, ¿no? Y por ahí va. Ahora, lo interesante de la escuela de Chicago es que va a decir, no, en realidad muchas problemáticas sociales no se deben a que son meramente patológicas, no se explicarían por una razón patológica, sino que se explica a partir de cuestiones culturales y comunicacionales. Por eso esa abordaje humanista y esa cuestión de investigar empíricamente a partir de apoyarse en las experiencias vividas, en observar los fenómenos de la vida social, cómo la gente interage, cómo la gente se relaciona, cómo aprende, en el día a día. Entonces eso es muy interesante lo que nos aporta para cada uno de nosotros la escuela de Chicago. Y otra cosa interesante es ese método cualitativo de entender los fenómenos sociales, las problemáticas sociales a partir de cómo son las actitudes, los comportamientos, los gestos, analizar ese campo de vida social cotidiano, el día a día de las personas, de los grupos sociales. Y eso fue una grande, no digo una revolución, mas fue un grande aporte, ¿no? Antes no se falaba ni se pensaba en esos términos, ¿está bien? Bueno, y hay una cosa que es bueno que ustedes entiendan, que como estos autores, muchos de ellos vienen del campo de la sociología, más también vienen de la biología, y ellos venían de estudiar la teoría de evolución. Lembremos que Charles Darwin, en la década de 1800, cuando surge la escuela de Chicago en 1890, fin del siglo XIX, la teoría de la evolución de Charles Darwin no era tan antigua, era muy reciente y fue revolucionaria para ese momento. La evolución de las especies, la obra de Darwin. Y bueno, esos autores venían justamente con esa bagaje muy fuerte, muy marcada de la teoría de evolución, de la filosofía y de la biología. Por eso los pensadores de la escuela de Chicago, cuando estudian la comunicación, van a usar muchos termos y conceptos que vienen justamente de esa área biológica. Por eso van a hablar de ambiente, van a hablar de seres vivos, de pensar la sociedad como una ecología, como una grande, los seres humanos como organismos, entender redes de vida, región morales, de contagio social, que vamos a ver qué significa, los procesos de adaptación, los procesos de sobrevivencia, en ese contexto. Más entender cómo se falan eso de ambiente, por ejemplo, el ambiente de una familia, el ambiente de un individuo, para entender su comportamiento y cómo piensa. Eso es una cuestión interesante a considerar. Entonces, tenemos en esa formación de Chicago una ciudad cosmopolita, o sea, formada por distintas personas de distintas nacionalidades, industrial y capitalista. Entonces, lo que los pensadores de Chicago van a se concentrar a estudiar es cómo se comportan hay una variada gama de estilos de vida en paralelo funcionando en esas sociedades. Cómo se da en esas ciudades una rutina de vida de sus habitantes y cómo eso crea identidades, cómo eso define a una persona, cómo nos reconocemos como nos mismos como tal y para los otros, ¿sí? Cómo había ese desafío de un proceso de adaptación de una población migrante que venía de otro país, de otra cultura, otra lengua. Entonces, eso va a despertar esa curiosidad en estos intelectuales de la escuela de Chicago para poder devendar y solucionar en grande parte todas esas problemáticas sociales que vienen de violencia, de segregación y demás. ¿Cómo resolver eso a nivel sociopolítico? No es una cuestión económica. La comunicación justamente nos puede permitir a resolver problemáticas sociales a partir de entender la comunicación. Entonces, así, lo que, como decía, tantos autores como Mead, y lo que van a intentar es engañarse, a buscar soluciones, a combatir y dar respuesta a esos problemas sociales que surgen con la gran emigración.
en ese ambiente urbano industrial. Y lo mismo podríamos pensar en el contexto nuestro, que vean cómo la comunicación no es solamente publicidades, no es solamente relaciones públicas. Digamos, las relaciones públicas, por ejemplo, es una forma también de buscar soluciones de índole de comunicación organizacional interna, de planificación, de organización de comunicación externa, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones. Entonces, lo que es interesante, cómo la comunicación nos permite solucionar problemas de índole social, sea en el mercado de trabajo o sea en el ámbito de las relaciones sociales. Y interesante que los autores de Chicago, él se van a envolver, a concentrar, a estudiar lo que ellos llamaban los grupos de marginalizados, en esas ciudades, que eran las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes, que comenzaban a conformar gangues, a haber robos, a haber asesinatos, violencia y demás. Y en ese contexto va a intentar solucionar cuestiones como segregación étnico-racial, las tensiones raciales, la formación y surgimiento de las gangues, la corrupción política y policial, la desigualdad social, la diversidad cultural. Todo eso son tópicos, vean qué interesante, tópicos que los autores de Chicago se van a concentrar a estudiar, más que hoy en día en la comunicación actual la gente estudia, sobre todo cuestión de género, cuestión de sexo, cuestión de infancia, de juventud, entonces así, sobre todo cuestión de género, no es un descubrimiento a nivel de comunicación, ya estaba, los autores de Chicago ya concentraban en esas minorías para estudiar las problemáticas y los fenómenos sociales. ¿No? Lo voy a pasar para que no fique tan amplio. Y ahora solamente quería finalizar un poquito con esto, de que cuando ellos hablan de vida social, entender la vida social, estamos hablando de que de troca y acciones cotidianas, diariamente, de emociones, de acciones, de sentimientos, con el grupo. Ahí estamos hablando de acciones recíprocas de interacción entre individuos. Porque decía la escuela de Chicago que un individuo no es un ser solitario que piensa y dubida. Si un ser es solitario es porque realmente muchas veces se siente a desgusto con la sociedad de que lo maltrata, entre aspas, quiero decir. Lo interesante de la vida social es que ahí conformamos nuestras relaciones interpersonales. Y a partir de conformar relaciones, la gente se define, se identifica y crea una identidad. Eu, profesor Gonzalo, soy tal persona y me defino así. Y eso es un proceso, ¿sí? Que tiene que ver con un eu, que me reconozco como un eu, y reconozco a los otros, los seres humanos también, en esa sociedad. ¿Tá? Entonces vean qué complejo es la comunicación que constituye identidades sociales. ¿Tá bom? Yo espero que hasta aquí tengan podido entendido un poquito sobre esta cuestión de la Escuela de Chicago, sus autores, sus principales colocaciones, y que yo sugiero que ustedes volten, si hay una cosa que nos ficó fresca, volten al vídeo para atrás y asistan varias veces. Mas también lembren que vamos a tener encuentros sincrónicos para poder trocar ideas, ampliar más, poder explicar particularmente a cada uno de vocês si alguna questão não ficou muito clara. Tá bom? Então, no próximo vídeo vou falar sobre a escola de Palo Alto.